Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo y también nuestros amigos que nos acompañan en las transmisiones del Instituto Vida para Todos, sean todos muy bienvenidos. Una vez más, en una transmisión dentro del tema general, Cristo, el centro conector de la obra de Dios. En esta oportunidad llegamos al mensaje número 23, con el título de Las palabras finales de Pablo a los colosenses. La lectura de la Biblia es Colosenses capítulo 4, versículos del 5 al 18. Nosotros estamos en esta oportunidad con mucha alegría aquí en Manaus, directamente del auditorio donde nosotros nos reunimos a las iglesias en esta región amazónica, la región del norte de Brasil. Y el Señor nos ha bendecido mucho, mucho. Aquí es una región difícil transportarse, es difícil la comunicación, la logística, pero Dios nos ha dado guerreros, el CEPEP ha producido, aunque sea un número no muy grande, pero nosotros tenemos los guerreros que actúan en aquella región, que han hecho grandes trabajos, grandes cosas el Señor ha hecho a través de ellos. Y también tenemos el CEPEP de Manaus, y nosotros queremos dar las bienvenidas a ustedes de que nosotros conseguimos reformar el alojamiento femenino que estaba en muy malas condiciones, pero nosotros conseguimos a través de los cooperadores, nosotros entonces ayer conseguimos hacer una ofrenda para hacer el alojamiento también masculino. Y no solo esto, nosotros supimos que la van, el vehículo, el motor se fundió y está parada. Y nosotros no podemos dejar que esta van esté parada porque tenemos que trabajar. Y nosotros, gracias al Señor, hicimos ayer una ofrenda para cubrir. Pero hoy de mañana yo hablé con los hermanos que aún faltan. Necesita comprar inmediatamente un bloque nuevo para el motor para que no esté parada la van porque es un perjuicio para la obra de Dios. Y también conseguimos los recursos para comprar el bloque del motor. Y vamos a hacer que esta van funcione lo más rápido posible y los alojamientos sean reformados rápidamente. Tenemos condiciones de alojar 40 hombres y 40 mujeres en el CP. Por eso, hermanos, vamos a pedir al Señor de 80 seapistas en esa oportunidad. Entonces, cada cooperador que está aquí de esta región, cada valiente de David, cada hermano líder de la región, ustedes son responsables para traer como mínimo 12 apistas cada uno. Y vamos a completar estos 80 seapistas, porque aquí el territorio es muy vasto, es muy grande y las comunicaciones son difíciles, entonces nosotros necesitamos mucha gente aquí. Por eso, hermanos, yo creo que va a ser algo inédito. 80 seapistas va a ser algo inédito aún en esta nueva etapa. Nosotros estamos trabajando, gracias al Señor, con los seapistas muy eficientemente y también los colportores están siendo cada vez más eficientes para predicar el Evangelio del Reino y alcanzar a todo este territorio del norte de Brasil. Que el Señor pueda bendecir todo lo que hablamos aquí. Y también en esta mañana tuvimos una buena comunión con los líderes de la región y principalmente con los jóvenes maduros que nosotros llamamos de valientes de David. Y nosotros demos una palabra de ánimo, pero como le dije a ellos, que no hay nada gratis, que ellos necesitan trabajar. Y no solo. Yo les di dos tareas. Por un lado, necesitan trabajar para fomentar aún más los adolescentes, más casas de adolescentes, más adolescentes en guerra, envolviendo a los jóvenes y nuestros niños, los kids, para que aquí en la región amazónica también nosotros tengamos
esta tropa que el Señor está formando en todas las regiones de la tierra, también aquí. Ciertamente el Señor en verdad ya formó. Nosotros ya tenemos aquí buenos elementos aquí de adolescentes que el Señor ya está haciendo milagros en sus vidas y a través de ellos. Y nosotros aún queremos más, que los valientes de David trabajen para esto. Y también nosotros vamos a salir de aquí, que cada líder, cada hermano, cada hermana, cada iglesia, vamos a salir de aquí no con las manos vacías, sino vamos a salir con nuestras cajas de libros. Amén. Porque una manera de presionarlos a ustedes a salir a predicar el Evangelio con los libros en las manos es ustedes llevar una caja a su casa. Lleve una caja de libros a sus casas y coloquen en un lugar bien visible, donde su esposa no quiere que esté allí porque molesta para limpiar, pero es justamente eso, para molestar. Coloque al lado del televisor o coloque encima del sofá y su mujer va a decir, saque eso de ahí. Está bien, entonces vamos juntos a hacer colportaje. Entonces esta presión, hermanos, va a hacer que ustedes trabajen. Y no solo cada uno, sino las iglesias podían envolver a más hermanos en la inmersión, más hermanos llenos de encargo. Los hermanos tal vez hasta hoy consideraban estar un poco fuera de este trabajo, tímidos aún, un poco andan a la vera de todo lo que está sucediendo. No, vamos a introducirlos, vamos a colocar a todos juntos, vamos a salir juntos con estas personas, vamos a animarlos. Ciertamente hay muchos que son más tímidos, entonces vamos a incluirlos. Y vamos, cada iglesia también puede llevar varias cajas de libros para tener esta presión para que trabajemos. Por eso yo dije a los valientes de David, no hay comida gratis, tienen que trabajar. Y lo tercero es que ellos necesitan ayudar a alcanzar esta meta de 80 seapistas. ¿Amén o no? Vamos a trabajar. Pero no hablar como habla Mira en Foz de Iguazú. No voy a repetir eso. Vamos a trabajar. Oh, Señor Jesús. Entonces, este mensaje número 23 es la secuencia del mensaje 22, donde habla a nosotros que oremos por el que habla. Entonces nosotros ya hablamos mucho en esta semana a través de las dos live, también el día jueves, el sábado de mañana. El versículo 2 dice, perseverad en la oración, vigilando con acciones de gracias. Yo hablé mucho sobre esto. Estamos envueltos en una lucha de reino. No estamos jugando de iglesia, no. Nosotros estamos luchando por el reino del Señor aquí en la tierra. Por tanto, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino que es lucha contra los principados y potestades en los lugares celestiales. Ellos son los dominadores de este mundo tenebroso. Ellos son este espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. Quiere decir, ellos son muy poderosos. Por tanto, hermanos, nuestra fuerza natural no hace par para ellos, no está a la par de ellos. Por eso tenemos que estar perseverando en oración y siempre vigilando. ¿Y vigilando por qué? Porque nosotros esperamos la venida del Señor. Nosotros sabemos que cuando termine esta lucha, hermanos, nosotros vamos a ser galardonados para reinar con el Señor en el milenio, en los 1000 años. Y también necesitamos vigilar para nosotros no caer en el engaño, en las trampas del diablo. Satanás, el diablo, anda alrededor nuestro como león rugiente, buscando a quien devorar. Primeramente, él quiere trabajar en su mente, colocando dudas sobre la palabra que el Señor está hablando con nosotros, que está llevando la obra adelante. Por eso Pablo dice que debemos suplicar por el que habla. Todos los cañones de la puerta del infierno están apuntando contra la palabra del Señor, contra la palabra profética y contra quien habla. Por eso necesitamos orar. Por eso el versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo.
por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Es interesante, estos cortos 3 versículos nos muestran que Pablo estaba encarcelado, preso por causa justamente de esta palabra. Entonces usted ve cómo el enemigo de Dios sabe trabajar. Él usa el mundo religioso y también usa el mundo secular. Y Pablo fue limitado, restringido, no podía más viajar, estaba allí preso, justamente por causa de los ataques de Satanás. Ahí en el versículo 4 dice, para que lo manifieste el misterio de Cristo. El misterio de Cristo, ya hablé ayer, que Dios quiere encabezar todas las cosas en Cristo. ¿Y cómo Él va a encabezar todas las cosas en Cristo? Es a través de encabezar la iglesia. Entonces Dios hoy está llenándolo usted de Cristo, para que Cristo pueda encabezarlo usted. Él quiere llenar cada vacío de nuestro ser hasta que nosotros seamos llenos de Cristo, llenos del amor de Dios hasta la plenitud de Dios. Entonces, este es el misterio que Pablo estaba predicando, el misterio de Cristo que Pablo estaba predicando como el Evangelio, para alcanzar la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer. Ahí termina esa era. Por eso nosotros estamos luchando, es para esto. Solo que el enemigo de Dios sabe esto. Entonces Él quiere destruir, dañar, confundir nuestra cabeza. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros, Pablo dice, ¿cómo debo andar? Él fue encargado para hacer. Entonces es por ahí que yo quería comenzar, solo complementando el mensaje 22, hermanos, que Pablo dice, así como debo hacer. Pablo tenía un deber de hablar, solo que en medio el ser humano él tiene un concepto diferente para el orador. Principalmente Pablo estaba trabajando en la región, el Imperio Romano. Era un imperio que estaba bajo la cultura griega. Y la cultura griega, ella está hecha de mucha filosofía griega. ¿Y cómo funcionaba la filosofía griega? Eran que surgían filósofos y cada uno tenía una línea de pensamiento. Y estos filósofos recorrían las ciudades, las grandes ciudades griegas, donde tenían una plaza que se llamaba Ágora, y allí entonces en esta plaza había un lugar para hacer oratorias, y allí él presentaba su línea de pensamiento filosófico, y en ese mismo lugar podría venir otro filósofo y presentar su línea de pensamiento. Quiere decir, los griegos estaban acostumbrados con varios oradores, cada uno presentando su filosofía, y cada uno podía elegir por uno, por el otro, por una línea de pensamiento filosófico. Entonces ellos tenían esta cabeza natural, y también los judíos tenían las cabezas de los judíos, y ellos querían imponer, los que venían de Jerusalén querían imponer a los creyentes gentiles que tenían que practicar también, que tenían que practicar la ley de Moisés, también tienen que practicar la circuncisión. Entonces había esta mezcla y competencia de palabras. Y en el concepto humano, por causa de este paño de fondo, Pablo entonces pasa a ser una opción de orador en la iglesia. Entonces, como que la iglesia pudiese, como los griegos pudiese optar, yo soy más favorable a este pensamiento, a aquel pensamiento, entonces como que nosotros pudiésemos optar. Entonces Pablo quiso mostrarles en todas sus epístolas, mostrar que la iglesia no hay esta opción. La opción es de Dios. Es Dios quien escoge, Dios quien designa. Ni Pablo tenía esta opción. Ni Pablo se puso como candidato para esto.
Pablo no se colocó como una opción de aquel que habla por Dios. No, es Dios quien lo colocó. En la iglesia es diferente. Nosotros estamos, hermanos, en otro plano. Nosotros estamos en el plano celestial. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, hermanos, cuando usted cree en Jesús, usted sabía que en el momento en que usted creyó, inmediatamente el Espíritu Santo lo bautiza. ¿Usted sabía esto? El Espíritu Santo lo bautiza a usted para dentro del cuerpo de Cristo y usted se torna un miembro del cuerpo de Cristo. Es diferente de una institución religiosa. Es diferente de una organización religiosa. No, no es el hombre que organiza, no es el hombre que va luchando para disputar cargo y subir en la vida en posiciones eclesiásticas. No es así. La iglesia es el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros somos admitidos, bautizados por el Espíritu Santo. Tal es así que después que usted obedece a la palabra de Dios, usted se bautiza por las aguas. Es una confirmación de aquello que el Espíritu ya hizo con usted, colocándolo a usted en el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo es uno solo. Hay muchos miembros, pero todos nosotros formamos un solo cuerpo. Por eso que yo leí en la live 1 Corintios 12. Vamos a leer nuevamente 1 Corintios capítulo 12. Dice así, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, esta última palabra aquí nos muestra aquello que nosotros hablamos ayer a la noche. Todo el trabajo de Dios, hermanos, es llenarnos de Cristo. Llenarnos con el río de la gracia, y el río de la gracia tiene como meta llenarnos con todo lo que Dios es, todas sus riquezas, todos los atributos divinos, tales como justicia, santidad y gloria de Dios. También llenándonos con la misma vida de Dios, la naturaleza santa de Dios, y Dios también quiere llenarnos con el propio Cristo, con las virtudes humanas de Cristo. Y al final, hermanos, Dios quiere llenarnos con Cristo, y Cristo trae la esencia de Dios. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Dios es luz y Dios es amor. Por eso, hermanos, Él no puede mezclar las impurezas con el amor. Por eso que primeramente Él es luz. La luz revela todo lo que es tiniebla, todo lo que expone es luz. Entonces, primeramente trae la luz. Por eso que Dios quiere separar la luz de las tinieblas. Y después Él nos llena de amor. Y al final lo que Dios quiere hacer es el amor. Por tanto, hermanos, el resultado final es que la iglesia, aunque sea formada por nosotros, los diferentes miembros, pero cuando nosotros somos llenados, cada vacío nuestro es llenado por Cristo, y este cuerpo también se torna el propio Cristo. ¿Usted es Cristo? ¿Usted es llenado con Cristo? Entonces no habrá ni griego ni judío. Cristo será el todo en todos. Este es el trabajo final de Dios. Ahí el versículo 13 confirma lo que yo dije ahora. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando usted creyó en Jesús, el Espíritu Santo te bautizó en un solo cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No es un solo miembro, como que todos los miembros quisiesen disputar un solo miembro. No, nosotros somos diferentes. Dios nos colocó cada uno en una función diferente. ¿Es verdad? Entonces no disputen. ¿Todos quieren disputar algo? No, porque el cuerpo está formado de muchos miembros. Por eso Él dice así: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Quiere decir, la mano a veces, dice, el pie, dice, al pie le gustaría
El pie dice, yo no quería ser pie, yo quiero ser mano. No quiere decir que no sea más del cuerpo. Dios lo colocó como un pie, entonces él tiene que funcionar como pie. Él tiene que decir, como Pablo dice, cómo debo hacer. Yo debo cumplir con mi papel. Ahí después, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, quiere decir, a veces, el oído no quiere ser oído, el oído quiere ser ojo. Hermanos, vamos a estar contentos donde el Señor nos coloque. Él sabe lo que es, lo que es mejor. ¿Dónde estoy? 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, hermanos, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Quiere decir, es Dios quien coloca cada uno en el lugar correcto. No es según su opción, sino según la opción de Dios. Entonces Pablo no fue colocado para ser aquel que habla por Dios, por él mismo. Él no disputó ningún lugar, consiguió subir en la vida, en la iglesia, y él alcanzó a ser la boca de Dios. No, Dios lo colocó así, ¿entienden? Entonces, infelizmente por causa, porque como quien habla, parece que hay un lugar destacado en la iglesia, y muchos ambiciosos o muchos insatisfechos tienen alguna insatisfacción en el corazón y quieren disputar un lugar destacado y comienzan a disputar con Pablo. Y no es así el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, cumple su papel. Lo que Pablo está haciendo, él estaba solamente siendo fiel a su papel. Pablo no disputó para eso. Él no quería esto, Dios lo colocó en ese lugar. Usted me va a preguntar, ¿dónde se puede probar eso? Vamos a ver, Gálatas capítulo 1. El libro de Gálatas. Señor Jesús. Gálatas 1, Pablo dice así, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Quiere decir, él es apóstol porque Dios lo quiso. Dios lo había escogido, no es por parte de hombre, no es por intermedio de hombre. Él no escaló posiciones porque alguien lo ayudó, no. Es por Jesucristo y por Dios el Padre. Entonces, no es esta cuestión de opción, ni una cuestión de escalar posiciones, es Dios quien lo coloca. Y también Pablo explica, versículo 10. Capítulo 1, aún 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, hasta un miembro colocado en el lugar correcto, nosotros estamos sirviendo, somos siervos de Cristo, sirviendo en el lugar donde el Señor me colocó. Si yo fui colocado como oído, yo voy a ser fiel en mi función de oído. Si el Señor me colocó en la función de un pie, yo voy a ser fiel en mi función de pie. Yo no voy a... El pie no va a decir, yo quería ser mano. Sería una tontería que en su cuerpo sucediese eso. Por eso él dice así. Pablo dice así. Yo no busco el favor de los hombres. ¿Sabe quién busca el favor de los hombres? Es a través de la política subir en la vida. Pero esto no sucede en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es Cristo quien manda. Oh Señor Jesús. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Quiere decir, Pablo no se tornó aquel que habla por Dios, porque él hizo una teología elevada.
porque él recibió una enseñanza a los pies de un gran maestro, él se tornó un superdotado en el conocimiento bíblico, ahí él fue escogido para hablar por Dios. No, no es eso. El Evangelio predicado por Pablo, hermanos, viene de la revelación de Jesucristo. Jesús revela lo que él quiere. No depende de quien corre y quien quiere, sino de Dios quien lo revela. Jesús es quien lo revela. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Sabe por qué Pablo habló esto? Pablo quería decir esto. Quería decir así: si fuese por la elección humana, yo sería el último para ser elegido, porque aparte de todo, yo perseguía la misma iglesia. Yo no merezco que el Señor me haya llamado y designado y ser llamado para ser apóstol. Yo no merezco. Yo perseguía la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, cuando el hombre se juzga insuficiente para hablar por Dios, hermanos, puede ser que el Señor un día lo llame a esta persona. Quiere decir, cuanto más una persona se cree capaz de hablar por Dios, que él tiene conocimiento bíblico, que él tiene elocuencia, él tiene popularidad, hermanos, Dios no lo elige. Ustedes ya percibieron esto. El camino de Dios no es nuestro camino. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Oh, Señor Jesús. Ahí entonces, al final, hermano, 2 Timoteo 1. 2 Timoteo 1, ¿cómo Pablo dice? 2 Timoteo 1. Versículo 8 dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién es escogido para hablar la palabra de Dios? Él sufre. Él sufre. Participa conmigo de los sufrimientos a favor del Evangelio según el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios, pero quien lo anuncia es atacado. Entonces no quiera elegirse la boca de Dios. Entonces Pablo en verdad, él no escogería, pero en verdad quien conoce el camino, hermanos. Yo acompañé el ministerio del hermano Don, todo el ministerio del hermano Don. Yo presencié, hermanos, su sufrimiento de mentiras, de difamaciones, persecuciones, injurias y sufrimientos. Dolor de parto para engendrar la iglesia, para que los hermanos entiendan lo que él estaba haciendo. Cuando yo vi esta vida de sufrimiento, yo dije al Señor: Señor, si es posible, pase de mí este cáliz, porque yo conozco esta función, no es fácil. Por eso él dice así en el versículo 10: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio trajo a la luz todo esto. Miren qué poder que tiene este Evangelio. Es la palabra. Cuando es traída a la luz, la palabra hace la obra de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Ahí en el versículo 11 dice así: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Yo no me designé, yo no quise esta opción, yo fui designado. Yo no tengo cómo deshacerme de este encargo. Si Dios lo designó a Pablo, Pablo no tiene cómo decir no. Pero a Pablo tal vez le gustaría decir, no, Señor. Cuando él dice, yo soy el menor de los santos, él no dice con modestia. Él se sentía así, perseguidor de la iglesia.
No sé cómo hacer que ustedes entiendan esto. Por ejemplo, Moisés. ¿Usted cree que Moisés quería ser la boca de Dios? Aquel que hablaba por Dios, aquel que tomaba el liderazgo. Todo el mundo quiere ser esto. Todo el mundo quiere ser. Hasta el punto de su propia hermana. Su propio hermano. Miriam, María y Aarón. ¿Qué es eso? ¿Dios habla solo por usted? ¿Dios no habla también por nosotros? También nosotros somos profetas de Dios. ¿Por qué solo usted? Moisés no le respondió. El versículo siguiente dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Hermanos, él dijo, en verdad, él dice, ay, pobre de mí, yo no fui quien lo escogí. Ustedes me cuestionan, pero yo no escogí esto. ¿Ustedes entienden? Entonces es así. El hombre no escoge. No es la opción del hombre, es la opción de Dios. Tiene que pelear con Dios, no conmigo. Entonces ahí Dios lo oyó. Y Dios lo vindicó a Moisés. Dios dijo, no, hay profeta entre ustedes. Yo hablo en sueños o en visiones. Pero no es así con mi siervo Moisés. Cara a cara hablo con él. Él ve la imagen, él ve la semejanza, la silueta de Dios. ¿No es así? Entonces, no hable así con relación a mi siervo Moisés. Entonces, Dios es quien lo defiende. Entonces, yo hablé en la live. Yo quería leer rápidamente con ustedes. Cuando Moisés fue llamado en la zarza, ustedes recuerdan, Éxodo 3. Vamos a ver rápidamente Éxodo 3. Oh, Señor Jesús. Éxodo 3. Cuando Moisés fue adoptado por la hija de Faraón, fue a la mejor escuela de Egipto. Él tuvo acceso a la mejor educación, la mejor cultura de Egipto. Y él, cuando completó los 40 años de edad, él se creía capaz. Él se creía ser el salvador del mundo, del pueblo. Él salió a visitar a su pueblo que era maltratado por los egipcios. Y él se enojó. Y mató a un egipcio que maltrataba a su pueblo. Y él supo que Faraón estaba buscándole para matarlo. Y él huyó al desierto de Midian con toda aquella cultura que él adquirió en la mejor facultad de la época. Egipto era como hoy Estados Unidos o Inglaterra. ¿Cómo se llama? Aquellas universidades, Harvard o Oxford, Cambridge. Hermanos, él fue a la mejor facultad, solo que este que fue a la mejor universidad quedó delante del desierto de Midian, delante de las ovejas diciendo, no podía ejercer aquello que aprendió por 40 años más. Y fue en ese momento, hermanos, que él se sintió incapaz. Dios entonces lo llama. Vamos a ver Éxodo capítulo 3. Oh, Señor Jesús. Versículo 1. Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevando las ovejas a través del desierto. Llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Hermanos, a los 40 años de edad, él pensaba que Dios necesitaba de la zarza para tener el fuego. Pero a los 80 años de edad, él percibió que Dios no necesita de zarza como un combustible. Él necesitaba de la zarza como un soporte, como un canal, en palabras de hoy. Hermanos, nosotros somos canales de Dios, canales del río de la gracia.
Entonces dijo consigo mismo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dije, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, y a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí también. He visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Quién llamó a... ¿Quién lo llamó fue Dios, quién lo envió fue Dios para esta tarea? Ahí él dice así. Y él respondió, ¿quién soy yo? Generalmente el vaso escogido, él no se cree capaz. ¿Quién soy yo? Para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de aquel que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego yo a los hijos de Israel. Y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Qué Dios es este? ¿Cuál es el nombre de Dios que le envió a usted? ¿Entienden? Entonces él, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, Dios por primera vez revela al hombre su nombre. Él reveló a Moisés que Dios necesitaba enviarlo porque Moisés forzó a Dios decirle, si el pueblo me pregunta, ¿qué Dios te envió? ¿Cuál es el nombre del Dios que te envió a nosotros? ¿Qué le voy a decir? Entonces, él reveló el nombre de Dios a Moisés. Dijo Dios, además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Él fue el enviado de Dios. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Este nombre fue revelado a Moisés. Ve y reúne, no voy a tener tiempo de leer todo esto. Ahí, hermanos, ¿qué sucede? Sucede que Moisés se cree incapaz, totalmente incapaz. Ahí en el capítulo 4 de Éxodo, miren el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, en verdad, antes sí fue, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. No me envíen, yo no sirvo para esto. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? ¿O al que ve o al que es ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve. El Señor quedó un poco enojado y le dijo, ve ahora, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es Dios quien pone en la boca las palabras de quien Él envía. Y él le dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Yo soy el más incapaz, soy el último de la fila.
Então se acendeu a ira do Senhor. Ahí se enojó el Señor Contra y le Moisés dijo, disse: Não é Arão o levitas teu no es irmão? Eu sei que ele Aarón, fala tu hermano levita y que habla bien, él es elocuente. Mas eu não escolhi Pero ele, yo no escolhi elegí você, né? a él, E te eis elegí que a ele ti. sai ao teu Y aquí que encontro él e saldrá a vede-te se recibirte y al verte se alegrará alegrará en su corazón. Tú Tu, pois, hablarás lhe a él, falarás, presten presta atención, atenção. Tu, tú pois, lhe hablarás a él falarás y e pondrás lhe en tu porás boca na las as palabras. palavras. En Na verdad, verdade, Dios pone põe a boca, Dios põe a pone palavra na boca la de palabra Moisés. en la boca de E Moisés Moisés. então Y pega Moisés essa boca, essa palavra toma que Deus põe esa na sua boca, palabra põe que na boca de colocó en Arão. su boca Entendeu? y lo pone en la Então, boca de Moisés. e Habla eu a serei Aarón, com a tua boca yo e com seré a con dele, e tu vos boca y con la ensinarei suya, o y que os deveis enseñaré lo que fazer. hayas Ele de falará hacer, y él por hablará ti por ti ao al pueblo, povo, y ele él te te será a por ti en lugar de boca, boca, e y tú tu lhe serás a será él en por lugar de Dios. Questão de boca, certo? La Toma, cuestión pois, esse de bordão na boca. mão e com o que Tomarás has en tu de mano esta fazer vara os con la cual sinais. harás las señales. Aí ontem, o Remilton, né, Ahí Remilton? Ele ayer, mostrou Remilton com me Jeremias foi a mesma mostrou. coisa. Con Dá uma Jeremías fue olhada lo com mismo. Jeremias capítulo, né, Jeremias? Vamos a ver con Jeremías. ¿Es así, Jeremías? Vocês têm um Jeremias aqui, tá? Ustedes tienen a uno que se llama Jeremías aquí Jeremias también. capítulo 1. Jeremías capítulo 1, Né, versículo 4 diz assim: A mim versículo veio, 4 dice a mí me así: veio, Vino pues pois a palabra do de Senhor Jehová a dizendo, mí diciendo: antes que eu te formasse Antes que te no formase ventre materno, eu en te el vientre conheci, te e conocí, antes que saísse y antes da que madre, naciese te te santifiqué consagrei e te constituí y te di por profeta às a las nações. naciones. Jeremias foi consagrado por Jeremías fue consagrado Deus, por profeta Dios às para nações. ser profeta Então a las lhe naciones. disse eu, Y yo le dije, Senhor Deus, Señor igual Jehová, Senhor Deus, igual que Moisés, eis que não sei ay, falar, Señor Jehová, porque he aquí não no passo sé de uma hablar, criança, porque soy né? niño. E mas o Senhor me disse, não digas, Y me dijo Jehová, não no passo de digas, uma criança, porque soy a un niño, todos a quem porque eu a todo lo que te envié te enviar irás irás, tú, e tudo quanto eu y te dirás mandar, todo lo falarás. que te mande. Questão de falar, falarás. Es la cuestión Não, hablar. não temas diante deles, No porque temas eu delante sou de ellos, contigo para te porque livrar. contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. No se preocupe, yo voy a poner en tu boca mis palabras. Por tanto, hermanos, un profeta enviado por Dios para hablar al pueblo de Dios, él no habla sus propias palabras. Él tiene que hablar la palabra que el Señor coloca en su boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, solo para que ustedes entiendan, hermanos, que no plano de Deus, irmãos, as coisas en el não plano são de iguais Dios, no plano las do cosas no son igual que en el plano del hombre. En el plano del hombre, el hombre puede escoger. Que time você torce? ¿Qué equipo Flamengo. a usted le gusta? Flamengo. Aqui no norte e no nordeste só tem Aqui no flamenguista e norte. corintiano, né? Aquí en el norte No. solo hay flamenguista y corintiano, ¿no? É? Vasco também? Hay Vasco también, Vasco da Vascaíno, Gama. né? Ah, Flamengo ou Vascarinos. Vasco, né? Ó, Flamengo Senhor y Vasco. Oh, Jesus. Mas na Señor igreja Jesús. não é assim. Pero en la iglesia no es así. Eu gosto. A eu mí me gosto gusta desse pregador. deste- eu gosto daquele pregador. de este Irmãos, predicador. isso é A mí me coisa gusta do aquel homem, isso é coisa do predicador. plano Hermano, esto terreno. es algo del No, no, hombre, plano esto es algo del celestial, plano Deus terrenal, que pero en el plano celestial es Dios quien E cabe escoge. a nós, irmãos, importante Y nos ouvir cabe a palavra de nosotros, Deus. lo importante es oír la palabra de Deus é Dios. responsável pelo canal Dios que ele es escolhe. responsable por el Enquanto a canal eu que Él só escoge. quero Y en ser cuanto a mí, fiel solo quiero ser a palavra de Deus. fiel
a la palabra de Dios, que viene por medio del canal que Él escogió. Hermanos, no es para exaltar a los hombres, sino para dar atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que hace la obra de Dios. Solo que, hermanos, aquí en la tierra todo quiere ser, quiere estar, quiere resaltar. Por eso en Filipenses, ¿ustedes recuerdan? Filipenses 1. Filipenses 1, Paulo fala assim. Filipenses 1, Pablo nos dice así. Pablo dice así. Versículo 14. E a maioria dos Versículo irmãos 14. estimulados no Senhor por mim, Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ven que Pablo, bajo tanta presión, sufrimiento, persecución y prisión, muchos son estimulados a hablar por esto. No tienen miedo de hablar, porque Pablo no tiene miedo de hablar, entonces yo tampoco quiero tener miedo para hablar. Ahí en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Alguns têm inveja. Algunos tienen envidia Começam a disputar y comienzan a disputar el hablar por Dios, e por envidia y por Outros, porém, o fazem porfías. de boa vontade. Pero otros de por buena amor, voluntad. sabendo que estou Los unos incumbido anuncian da a Cristo defesa por do evangelho, contención, aqueles, pero contudo, esto por prega a amor, Cristo sabiendo que por estoy puesto para la discórdia. defensa del Evangelio. Não Pero concordo los com otros isso. por Eu tenho minha discordia. interpretação. No concuerdo con esto. Fala Yo tengo que mi Deus, ele fala a interpretación. sua própria interpretação. Ele fala o que Deus Hermanos, quer falar. ¿quién habla por Dios? Só que o homem No habla quer su propia discordar, interpretación, quer habla por lo isso que Dios quiere em hablar. 1 Pero Timóteo, solo que capítulo 1, Dios, versículo 3, por eso en 5, 1 Corintios e quem 1, ensina versículo 4 y 5, diferentemente, quien enseña irmão, só diferente, produz, hermano, solo discussões produce do que edificação discusiones, do corpo de Cristo, do que a economia de que Deus na edificación fé, del cuerpo né? de Cristo, Então, que es esses la economía pregam de Dios en la por fe. discórdia, Entonces, estos predican a Cristo por discordia, sin sinceridad, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Já estou Yo sofrendo, ya estoy né? preso, Algemas, ya estoy cadeias, sufriendo e eles querem prisiones, me dar mais y ellos sofrimento. quieren Mas, darme más todavia, que sufrimientos aún. importa? Uma vez Pero, que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, Paulo está realmente, né? Pablo ele está ele realmente, está fora disso. Ele não, está né? fuera de Ele esto. está liberto dessas coisas. Él Por está isso ele liberado fala de assim, estas cosas. Também com Por isso eso él me dice así. regozijo, sim, sempre me regozijo. Porque- né? Porque estou certo de que isto mesmo pela Porque vossa estoy- súplica, olha a importância En da- esto gozo da y me súplica gozaré, oração porque sé que pelo por quem vuestras fala, né? oraciones Y vean la que la importancia de la convicción súplica del oración por Espíritu quien de habla y la Jesucristo suministración del Espíritu de Jesucristo. redundará em Esto libertação. resultará en mi Segundo a minha ardente liberación. expectativa e esperança, Conforme de a que mi anhelo y nada esperanza será de que envergonhado, nada antes seré com avergonzado, toda ousadia, como antes sempre, bien também con agora, toda confianza, será como Cristo siempre engrandecido ahora, no meu también corpo, será quer pela manifestado vida, Cristo en mi quer pela cuerpo, morte. o por vida o por Porquanto para muerte. mim o viver é Porque Cristo para mí el e o vivir es morrer é Cristo lucro. y el morir es Entretanto, se eu ganancia. viver na carne traz fruto Mas si do el meu vivir trabalho, en já la não carne sei o que resulta para mí escolher. en beneficio No sé de si la los obra, hermanos no sé entienden. entonces qué escoger. Porque ele, No sé si los hermanos enquanto entienden. está Porque sendo Él, fiel ao Senhor, en cuanto como está membro siendo que o fiel al colocou para Señor, falar como por Deus, miembro que el não Señor sofre colocó toda para sorte hablar por de Dios, concorrência, hermanos, de sufre mentiras, toda de críticas, né, de competencia, perseguições. Irmãos, críticas, ele mentiras, partir do persecuciones. Senhor é muito melhor. Vocês entendem o que ele quer Eh, dizer? Ir hacia el Se eu Señor es mucho partir do mejor. Senhor, mas é descanso, Si yo voy, né? yo Mas, parto assim, aquele al fala, Señor, se o meu es el trabalho mejor traz descanso. fruto para vocês, Pero si mis Aí trabajos já não sei o que traen escolher. fruto para Aí ustedes, versículo 23, ya no sé ora, qué escoger. de Versículo um 23 lado ahora. e de outro, Porque de estou ambas constrangido, cosas tendo o estoy desejo de puesto partir, en estrecho, estar teniendo com Cristo, deseo que de é partir y estar con Cristo, incomparavelmente el melhor. cual es muchísimo mejor. Vocês acham que eu tenho ambição para... Ustedes né, creen Paulo, que yo como tengo se Paulo dissesse, ambición, vocês como si vocês dijese acham que eu tenho Pablo. ambição Ustedes creen que yo tengo ambición de de falar por Deus e que todo mundo de hablar quer ser, por né? Dios, Eu não tenho essa ambição. que Para mim, partir para o como Senhor todo el mundo é quiere. incomparavelmente Yo no tengo melhor, esta misión. né? Mas Para ele fala mí assim, mas por con el vossa Señor es causa mejor, é mais pero por necessário vuestra causa, permanecer dice él, na es carne. necesario E que yo convencido esté en disso, la estou carne. certo de que ficarei Pero e permanecerei ciertamente com todos confiado vós en para o esto, sé vosso que quedaré progresso y aún e permaneceré gozo con da vosotros fé. para vuestro provecho y Ó gozo Senhor de la Jesus. fe. Eu Oh, só Senhor quis Jesus. ver isso
Yo solo quise leer estos versículos para que ustedes entiendan el espíritu de esto. Hermanos, realmente, ¿quién está en el lugar que Dios escogió? Él no hace por ambición. Él no hace para buscar la gloria de los hombres. No lo hace para buscar popularidad. Él no quiere ser un gran predicador en la tierra, famoso. Él no le interesa. Él solo quiere ser fiel al Señor. Desarrollar bien el papel que Dios le dio. Entonces, así como Él, nosotros todos, cada uno, desempeña el papel con fidelidad, donde el Señor nos coloca. En verdad, hermanos, no es la boca del cuerpo, es colectiva. Se origina en Pablo, por aquel que recibe la revelación. Por eso, hermanos, quien habla por Dios tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo y tiene que tener la revelación de Dios. Entonces, la boca comienza con esto. Solo que gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos hombres fieles y idóneos, como Pablo le escribió a Timoteo, que transmiten fielmente lo que Pablo les hablaba. Entonces, ellos son la extensión de esta boca. Entonces, la boca no es solo Pablo en aquella época, son varios otros que transmiten fielmente lo que Dios habla por medio de Pablo. Entonces, ustedes aquí en la región amazónica tienen hermanos fieles que hacen, son parte de la extensión de la boca. Hay varios otros que profetizan, son profetas. Y hermanos, estos son para ayudar a aquello que Dios habla por medio de Pablo. Quiero esto que entiendan. Tenemos esto en el cuerpo, miembros que son boca, miembros que son nariz, manos. Cada uno cumple su función. ¿No es así? Entonces, oh Señor Jesús, nadie está aquí por su propia opción, es la opción de Dios. Es Dios quien lo optó, Dios quien lo escogió. Vamos a honrarlo. Vamos a honrar a cada uno que esté en el lugar correcto. Oh Señor Jesús. Tengo que entrar en el mensaje de hoy, ¿tá? Tengo que entrar en el mensaje de hoy. Vamos entonces a Colosenses. Vamos a seguir. Colosenses capítulo 4, versículo... Yo voy a decirles a ustedes, hoy pretendo terminar el libro de Colosenses. Usted va a decir, opa, el mensaje 23. Falta uma ainda para completar o alimento diário, 24. Aún falta uno para completar el alimento diario, 24. Yo voy a mostrarles a ustedes hoy que el libro de Filemón es una extensión del libro de Colosenses. Entonces el mensaje 24 va a ser sobre Filemón. Entonces ya le estoy adelantando a ustedes. Hoy va a ser el último mensaje de Colosenses si nos da el tiempo. Vamos a seguir. Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, en nuestro relacionamiento con los de afuera, nosotros debemos conducirnos con mucha sabiduría y aprovechar las oportunidades, cada oportunidad. Hermanos, en verdad, ustedes ya están haciendo esto. El colportaje no es para esto. Ustedes hacen inmersión en la palabra y saliendo a las calles, ustedes no están teniendo contacto con los de afuera y ustedes no están aprovechando todas las oportunidades. Si es posible, algunos de ustedes, es bueno continuar mandándolos al PAC para ser perfeccionados. Hermanos, en el PAC usted es perfeccionado para no escoger a la persona con quien usted debe orar. Todas las personas que usted encuentra delante de usted y que el Espíritu le indique, usted ora por ella. Aproveche todas las oportunidades. Nosotros somos la mente natural. Selecciona mucho.
No, no tiene con cara de que va a ser salvo. Aquel sí. Justamente ao contrário. Aquel sí va a aceptar. Aquele Es que justamente tá lo contrario. bravo, Usted va a aquel tá com que ar parece que está sério, enojado, e vai lá, ele amolece está con todo la e cara chora na sua seria. frente. Y No, va no, usted no y él se escolha, ablanda no y escolha. llora delante suyo. Aproveite Hermano, no todas as escoja, aproveche oportunidades. Posso orar por todas las você? Posso orar por oportunidades. você? Posso Puedo orar orar por por você? usted, puedo orar por usted, puedo orar por Vamos usted. redimir Hermanos, o tempo. vamos a redimir el Remindo tiempo. o tempo. Redimiendo el tiempo. Ó Senhor Jesus. Então, no nosso, aqui diz assim, Oh, Señor remindo o Jesús. tempo, essa palavra Aquí remir, dice así. aproveitando Redimir as aquí, oportunidades, redimiendo, remir, es que é redimir es redimir, aprovechando las resgatar, oportunidades. mediante Redimir preço. es rescatar O mediante preço, un irmãos, precio. é, às vezes, passar El vergonha. precio, O hermanos, preço, às es vezes, a receber veces um pasar não. vergüenzas. Não importa. A Vamos veces pagar esse el precio preço. es recibir Vamos no. remir o tempo. No né? importa, vamos a pagar E- ese precio, vamos a redimir el tiempo. Efésios 5, Paulo também fala sobre Y remir o Efesios tempo. Vamos 5, lá. Pablo también Efesios habla 5, de redimir el tiempo. Efesios versículo 5, 15 em diante. versículo 15 en adelante. Portanto, vede prudentemente Mirad como pues andais, con diligencia não como como andéis, necios, e no sim como como necios, sábios, sino como remindo sabios, o tempo, aprovechando porque bien os el dias tiempo, porque são los días maus. son Não, malos. você tem que Hermanos, remir usted o tempo. Tiene que Deus redimir el fez tiempo. você encontrar essa Dios pessoa que hizo está que aí na tua usted frente. encuentre esta persona que Se está delante você tuyo. tiver medo de Si usted abordá-lo, tiene pode miedo ser de que hablar, você de nunca hablarlo, de mais abordarlo, tenha oportunidade puede de ser que abordá-lo. usted nunca más Porque tenga os dias são maus, e eu oportunidad falo no outro de sentido, hablarle, os dias são maus. Os dias porque são maus. los Quem días sabe son amanhã malos. ele já Los se días perde. son malos. Amanhã alguma coisa acontece Tal vez el com día de ele, mañana nunca mais ele terá se pierde. oportunidade. Por Algo isso, irmãos, está sucediendo vamos con él y ganhar nunca tempo, más remir o va a tempo. tener Não tenha oportunidad. vergonha Vamos de a ganar abordar. el tiempo. Né? Você No não tenga sabe quem vergüenza de precisa, abordar. mas Usted Deus no sabe sabe quem quién precisa. precisa, pero Vamos Dios sabe remir quién o tempo, precisa. porque os dias Entonces são vamos maus, a né? redimir el Quantas tiempo porque pessoas, los días son né, malos. aquela senhora que encontraram na Avenida Aquella Paulista, señora em São Paulo, não é isso? Que Ela encontraron estava en la Avenida Paulista de San Pablo. Tudo estava Ella estaba dando errado na vida desesperada, dela. Era uma cristã todo que orava estaba também errado com en as su pessoas. vida, era una Naquele cristiana dia, que ela oraba queria también con se las matar, personas en né? aquel día. Se atirar na Ella frente quería matarse, dos carros na quería própria Avenida tirarse Paulista de São delante Paulo. de Irmãos, algún se auto os en la irmãos misma tivessem Avenida abordado Paulista. ela, Hermanos, você não si sabia, los hermanos os no dias hubiesen são maus. abordado a ella, Você não usted no sabe, los días son ela vai malos, ganhar a salvação. malos. Usted no Quando vai ter sabe outra cuándo va a ganar la oportunidade. salvación, Graças a cuándo Deus, iba a tener os otra irmãos foram oportunidad. obedientes Gracias ao a Dios. Espírito, Los foram lá hermanos e fueron abordaram obedientes ela. al Eu tô Espíritu, fueron citando allí apenas y la um exemplo abordaron. dentre muitos. Hermanos, Os citando un ejemplo de entre muchos, los todos colportores os están teniendo Por esta isso, irmão, vamos experiencia remir o todos tempo, los días. né? Por eso, hermanos, Os vamos dias a são redimir el tiempo. Los días son malos. Por essa razão, né? Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Você, Por esta fazendo razón, assim, você vai entender no qual é a seáis vontade do Senhor. E insensatos para si isso, no irmão, comprendáis não vamos cuál ficar es la voluntad del entorpecidos com as Señor. coisas desse mundo. Não vos Usted va a embriagueis entender así com o cuál vinho es la desse voluntad mundo, del no Señor. qual há Entonces dissolução, no mas vamos enchei-vos do a Espírito. no Por os isso, irmãos, embriaguéis aí con vem a vino de este função, mundo irmão, en lo cual hay da disolución, palavra. antes bien A sed palavra llenos nos dá del Espíritu. direção, Por eso a ahí pal- viene a- la e a función, palavra hermanos, precisa, de la palabra. né? Você La precisa palabra se nos da aprofundar, dirección precisa y la mergulhar na palabra palavra. E necesita, ontem nós usted ouvimos até uma necesita pessoa, profundizarse, né? Não sei se é necesita cristão, sumergirse. não Y sei ayer se é nosotros cristã, mas oímos deu hasta conselho una para nós, persona, é isso? no sé Como é si que é? cristiana, Quem ouve, no sé si es esquece, né, cristiana, Rafael? Como é y que nos você dio un falou consejo ontem, a né? nosotros. Quem ¿Cómo ouve, es? esquece. Quem Quem oye, vê, imita. Olvida. Né? Quien oye, Quem olvida. justifica, Quien não ve, faz. imita. mas quem faz, aprende. Quien justifica, no Vamos hace. repetir? É, Pero quem quien ouve, hace, esquece. aprende. Quem vê, Vamos a repetir. imita. Quien oye, E quem olvida. justifica, não Quien faz. ve, E quem faz, imita. aprende. Y quien se justifica, Amém. no hace. Por isso, irmão, Y quien como hace, vão aprender? aprende. Enchemos do Espírito. Por eso, Como? hermanos, Falando ¿cómo van a entre aprender? nós. Falando entre Llenándonos nós. del Espíritu. Falando entre ¿Cómo? nós. Falando Hablando entre nós. Então, nosotros, é para isso que serve a hablando imersão entre na nosotros, palavra. hablando entre nosotros, Né? hablando Por isso entre que lá nosotros. em- lá em Para Colossenses esto, hermanos, 3:16 sirve la inmersión fala, en la palabra. "Habite ricamente Por eso que em vós en a Colosenses palavra de 3:16 Cristo, dice, instruí-vos e habite admoestai-vos ricamente en mutuamente vosotros em la palabra toda de Cristo, sabedoria." Nós estaremos, enseñándonos y irmãos, amonestándonos enchendo-nos, né? mutuamente en Espíritu, toda enchendo-nos da sabiduría. palavra Nosotros do estaremos, Senhor, e hermanos, nós remimos o llenándolos
del Espíritu, llenándonos de la palabra del Señor, y nosotros redimimos el tiempo. Nosotros hacemos la voluntad del Señor en todo tiempo. Oh Señor Jesús. Entonces, esto es portarnos, conducirnos con sabiduría con los de afuera. Y que nuestra palabra... Bueno, vamos a continuar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. ¿Cómo dice? 3:14. Primera de Pedro 3, Mas, 14. ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, también, si alguna cosa bem-aventurados padeciese por causa não de vos la amedronteis, justicia, portanto, com as suas bienaventurados ameaças, sois. nem fiqueis alarmados. Por tanto, Antes no santificai os a Cristo amedrentéis como por Senhor em temor vosso de ellos, coração, ni estando os sempre conturbéis, sino preparados santificad a para Cristo el Señor en vuestros responder corazones, a y todo estad aquele que siempre vos pedir razão da preparados esperança que há em vós. para presentar defensa ¿A qué con esperanza? mansedumbre y Vocês são diferentes. reverencia Vocês são ante alegres. todo Él. Vocês estão cheios de esperança. ¿Qué esperanza? Ustedes son O que diferentes. vocês têm? Ustedes son Então, alegres. eles Ustedes pedem están muitas llenos de vezes a razão esperanza. da esperança. Vocês têm ¿Qué esperança. ustedes tienen? Eu preciso dessa Entonces esperança, eu ellos preciso dessa piden alegria. muchas veces la razón de la encontrar esperanza. pessoas Usted assim, tiene né? esperanza. Yo Vamos, necesito de esta quando esperanza. tem que estar Necesito tener esta pronto. alegría. Não vai encontrar Ustedes ya você encontraron desanimado, personas así. Entonces, encontrar hermanos, você cabisbaixo. tenemos que estar listos. Por isso, né, No tem va a grito de encontrar guerra usted dizendo, olha pro chão, desanimado. levanta No a va a encontrar cabeça. usted vem. cabizbajo. Por eso hay un grito de Señor guerra que Jesús. dice: levante la cabeza, no mira al Fazendo-o, suelo. todavia, com mansidão Oh, e Senhor temor, Jesús. com boa consciência, de modo que naquilo em que falam Haciéndolo contra con vós, mansedumbre y outros fiquem reverencia ante envergonhados todo que que difamam os vosso demande bom razón procedimento em Cristo. de la esperanza que hay en Tem gente que vosotros, fala teniendo contra vuestra nós, porque conciencia Satanás para quer que nos los que atacar, murmuran de vosotros como los malhechores. maldizendo, né, Hay sobre gente nós, mas, irmãos, se que nós hablan temos contra nosotros porque bom Satanás quiere procedimento, nós atacarnos, temos a realidade do maldiciéndonos. nosso viver. Pero hermanos, si Irmãos, nosotros tenemos isso un vai buen provar mais proceder, forte do que nosotros qualquer tenemos outra la realidad de nuestro Pode nos vivir, difamar, hermanos. mas Esto o va a nosso bom probar más procedimento fuerte vai que provar cualquier otra estamos cosa. vivendo a Pueden realidade difamarnos, nossa. pero hermanos, nuestro Ó buen Senhor proceder Jesus, va a vamos probar lá, vamos que continuar. estamos viviendo la El realidad del versículo- reino de los cielos. Oh Señor Eu li Jesús. aqui. Então, Vamos a nossa continuar. palavra seja sempre agradável, leí. temperada com sal, Nuestra para palabra sabermos como siempre responder agradable, a cada temperada con Irmãos, sal, Mateus 5:13, para nós já lemos isso. saber Nós cómo somos responder a cada uno. da terra, Hermanos, né? Mateo Vamos lá, 5:13. Mateus 5, Nosotros ya leímos 13. esto. Nosotros somos la sal de la tierra. Mateo 5:13. Señor Jesús. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser Vosotros insípido, sois la sal de la tierra. como lhe Pero si la restaurar o sal se para nada desvaneciere, mais presta, senão para ¿con qué lançada será fora, salada? ser pisado No sirve pelos más homens. para nada sino para Irmãos, ser olha echada quanta fuera misericórdia de Deus. y hollada por Mas los quantos de hombres. nós, irmão, vivemos tantos Hermanos, anos na vida miren da cuánta igreja, misericordia de como um Dios. sal que já perdeu ¿Cuántos de sabor. nosotros, hermanos, vivimos Nós não tantos años en la conseguimos vida de dar sabor para iglesia nossa como própria sal vida. que ya perdió el Já estava sabor? tudo ali naquele, no Nosotros no convencional, conseguimos no ni tradicional, dar sabor a mas nuestra Deus teve propia tanta vida y misericórdia de termina nós, ahí irmãos, agora todo en nos lo acordou, convencional, en lo tradicional. né? Pero Dios Ele tuvo restaurou tanta o misericordia sal, de nosotros y restaurou ahora o nos nosso despertó. sabor, irmãos. Quando nós Él agora com a restauró imersão la na sal, palavra, vamos para restauró as nuestro ruas. sabor, Irmãos, hermanos. quantas pessoas Cuando no nosotros mundo ahora con la inmersión en la no palabra vamos a las tem calles, mais hermanos. ¿Cuántas vontade de personas en el viver? mundo porque no essa vida tienen não me más faz mais sentido, voluntad de vivir? porque não tem Porque graça, esta vida tem no tiene alegria, más não sentido. vê mais Porque por no que tiene viver, gracia, né? no Eu tienen alegría, ¿no es vou así? ler No as ven más frases para qué de uma vivir. influencer. Você já viu Voy a no leer canal do ahora WhatsApp de las nós, né? frases Sabe que ela falou assim? de Ela una falou, influencer. acabei de ser abordada na rua estava. por uma moça. Ella Ela dijo passou por así: mim e falou, eu posso orar? recién Vamos fui fazer uma oração abordada por en la você?" calle por una Falei, chica. claro. Ella E agora entrei vino no hacia carro, mí y estava dijo: ¿puedo hacer pensando una sobre oración isso. por usted? Dije: sí. Como as boas Y ahora entré en el intenções auto. fazem Estaba pensando diferença, sobre né? esto. Cómo Ela falou las assim, buenas tem acciones sempre hacen la alguém diferencia, ¿no es así? disposto a colorir Ella dijo así, nossos dias. Hay siempre alguien Isso me fez dispuesto muito bem. a dar color a nuestros Ela días. encontrou alguém Esto que me orou hizo por ela, muy que bien. coloriu a Hermanos, vida dela. Ella otras palabras, encontró vida a dela estava alguien que oró completamente por mais ella y le Não dio fazia color mais a su sentido, vida. embora En seja otras uma palabras, influência, influencia tanta gente.
Su vida estaba en blanco y negro, no había más color. Aunque era influencia, que influencia, tanta gente, tiene tantos seguidores. Pero ella misma ya no tenía más sabor. Pero alguien hizo una oración y le dio color a su vida. Vamos a salir a dar color a la vida de las personas, darle sabor. Oh Señor Jesús, el mundo usurpado por Satanás está totalmente sin sabor. Y en el andar de todos los días las personas están afligidas y exhaustas, como en Mateo 9 el Señor Jesús encontró a las multitudes. Entonces, las personas, hermanos, muchas de ellas están sin ningún estímulo para vivir. Nosotros somos la sal que puede cambiar la vida de las personas. ¿Por qué privar a las personas de esta esperanza? Vamos a hacer la sal, vamos a salar, temperar la vida de las personas. Por eso la sal no puede perder su función de dar sabor. Vamos a dar sabor en la vida de las personas. Y los colportores tienen la experiencia de con la palabra profética, la palabra que se les da en la inmersión de cada día, atiende la necesidad exacta de las personas. ¿Es así o no? ¿Cuántas personas probaron esto? Eu sei fazer orações bonitas, né? Yo ya estoy en la vida de la iglesia tanto tiempo, yo sé hacer oraciones lindas, eu sei aconselhar os jovens, sei yo fazer sé tanta coisa. dar consejos a los matrimonios, yo sé aconsejar a los jóvenes, sé hacer tantas cosas. Cuando llego a las calles, ¿puedo orar por usted? Sí. ¿Cuál es mi necesidad? Mi matrimonio. Ahí usted entonces toma su archivo, matrimonio, usted sabe hacer esto en la iglesia. Usted hace una oración linda por el matrimonio de la persona. Y usted ve que no hay resultado. Parece que no funciona. Y usted entonces necesita que... Estoy con problemas en la familia y usted quiere dar consejos familiares como usted siempre lo hace en la vida de la iglesia. Usted percibe que en la calle no funciona. Entonces, de repente, usted tiene la experiencia que yo voy a ser fiel a la palabra que dice inmersión. Voy a hacer una oración corta, haga una oración corta, no haga aquella oración religiosa, espiritual, mostrando todo el conocimiento bíblico de Génesis, Apocalipsis. No necesita, hermanos. Haga una oración corta, objetiva. ¿No es así? O Senhor dê o quê? Preenche essa vida com amor. El Señor que procede de uma palavra que procede llena de coração esta vida puro, con amor. E uma boa consciência de fé sem fingimento. De una palabra de un corazón puro Vai pensar, essa pessoa y una buena conciencia, fe sin essa pessoa vai fingimiento. entender. Essa pessoa vai dizer, Va a pensar, era exatamente o que eu precisava. esta persona tiene Não é assim que pie ni funciona? cabeza. No va a entender nada, pero ella va a decir, era lo que yo necesitaba. No es así que funciona. Não é você. Crea, O Senhor tem, hermano. né? Então El vamos Señor receber tiene la palabra objetivos bem correcta, curtos, no es né? usted. E El Señor lo deixa tiene. toda aquela Entonces bagagem vamos que você a ser sabia bien fazer na vida da objetivos, igreja pra bien trás. cortos Deixa ser guiado pelo y Espírito. dejar todo aquel Cheio que da usted palavra, sabía cheio hacer do en la vida de la Espírito iglesia e atrás. cheio da palavra de Deje Cristo. ser guiado Amén. por el Espíritu, sea guiado por Amén. el Espíritu, lleno de palabra, Agora, lleno amém. del Espíritu y lleno de la palabra de Cristo. Então, irmão, capítulo Hermanos, 4 de capítulo Efésios, 4 de versículo 29. Efesios, versículo 29. Senhor Jesus. Señor Jesús. Efésios 4, 29, como Efesios diz? 4, 29, ¿qué nos dice? Não saia da vossa boca Ninguna nenhuma palabra corrompida torpe, salga de vuestra y sí, boca, sino la que sea únicamente buena a que para la for boa necesaria para edificación, a fin conforme de a dar necessidade, gracia a e los sim oyentes. transmita graça aos que ouvem. Irmãos, Hermanos, a palavra boa la palabra para a buena para la edificação, edificación conforme conforme a la não necesidad segundo o seu no es conceito. según su concepto. Deus sabe o que a Dios pessoa sabe precisa. lo que la persona Então, necesita, você entonces precisa usted estar necesita atualizado estar com a palavra de actualizado Deus. con el hablar de Você Dios. precisa Usted estar necesita em dia, estar né, através da imersão na palavra, al e día você a través de la vai dar inmersión para en a la pessoa palabra. o que a Usted pessoa va a dar a la precisa, persona lo né, que la e persona você vai- necesita. Y a usted sua palavra será y su para palabra va a ser edificação, para tá? edificación. Então, agora vamos Entonces ahora vamos vamos continuar a lá em continuar en Colossenses. Vamos lá, Colosenses. vamos dar sequência que tem que Vamos terminar. a dar Versículo continuidad 7. que tengo que terminar. Quanto Versículo à 7. minha situação
todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, del cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones. Entonces, hermanos, Tíquico entonces era el portador de esta carta, que llevó esta carta para los colosenses. Y el objetivo de Dios haber mandado a Tíquico es que Tíquico acompañó a Pablo y sabe de la situación de Pablo en la prisión. Él puede pasar a los hermanos las informaciones más detalladas sobre la situación de Pablo para el confort de los hermanos. Esto es porque el Señor está cuidando de Pablo. ¿Quién es Tíquico? Vamos a mirar Hechos capítulo 20, versículo 1. Hechos 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, ¿qué tumulto era este? Era el tumulto en Éfeso. ¿Ustedes recuerdan? Ya al final de la permanencia de Pablo en Éfeso, los 3 años que él pasó allí, al final se levantó un gran tumulto. Ahí todo el pueblo fue, porque los adoradores, los que lucraban con el comercio de los templecillos de Diana, perdieron su ganancia porque todos se habían convertido y ellos estaban dejando el ídolo para convertirse al Dios vivo. Estos que ganaban con los templecillos, entonces se levantó un gran tumulto queriendo en verdad tomar a Pablo y también, quién sabe, matarlo. Hicieron un gran tumulto y se juntaron en el teatro de Éfeso. Yo visité el teatro de Éfeso, realmente hecho con piedras, un gran teatro, y ellos gritaron, Diana, ¿cómo dice? Grande es Diana de los Efesios. Y ahí tomaron a Gallo y a Aristarco, y después voy a hablar de Aristarco, y lo tomaron a ellos, y probablemente le agredieron. Pero lo que yo quiero leer, capítulo 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a sus discípulos, y habiéndolos exhortados y abrazados, se despidió y salió para ir a Macedonia. En verdad todos querían ser como Pablo, pero nadie quería tomar la parte del sufrimiento de Pablo. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortar con abundancia de palabras, llegó a Grecia. De Macedonia él fue a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses en Grecia, y principalmente en Corinto, y siéndole puesto acechanza por los judíos para cuanto se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. No sé si ustedes saben geografía. En Corinto había un puerto y él podía haber tomado un navío. O avião não, né? Un avión no, no había avión en aquella época. Tomar un barco y navegar directamente a Siria, porque él ya quería volver para Antioquía, para Jerusalén y Antioquía. Él ya podía volver por el mar, pero los judíos armaron una acechanza, una conspiración. Cuando él embarcase, él lo iban a matar. Los iban a arrestar y matar. Cuando Pablo descubrió esto, él optó volver por tierra. Él volvió por Macedonia, subió por Macedonia. Ahí en el versículo 4 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y así, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Entonces Tíquico era de Asia, por tanto, Tíquico era de la región de Colosas, de Éfesos y Colosas. Entonces, posiblemente, hermanos, en Éfesos capítulo 6, versículo 21, vamos a ver, Efesios 6. Señor Jesús.
Efesios 6, 21 e 21 y E para que 22. saibais também a meu respeito Para que e o también faço, vosotros sepáis de mis tudo asuntos vos y lo que hago, informará todo lo Tíquico, que hará irmão saber amado e Tíquico, fiel hermano, ministro do Senhor. amado y Foi fiel para ministro en isso el que eu Señor, el cual vou-los envía a vosotros enviei para que para esto, saibais para que a sepáis nosso lo respeito tocante a e ele vosotros console y que o vosso consuele coração. Pois vuestros ele também levou a corazones. carta aos Él Efésios, también llevó la ele carta a los também levou a Efesios, carta él aos también llevó la carta Colossenses, a los tá? colosenses. Então, possivelmente Tíquico, né? Posiblemente Era o Tíquico portador da era el carta portador de de la Paulo carta aos de Pablo a Efésios, los com o Efesios, intuito de con ele la relatar meta de fielmente o que relatar se passa com o fielmente apóstolo lo na que prisão. sucede Por con isso, el ele o apóstol en la chama de prisión. Por eso él lo llama de amado irmão amado e fiel hermano y ministro fiel do ministro Senhor. en el Eu vou Señor. explicar pouquinho, irmãos, Yo voy essa a maneira de explicar Paulo un tratar, poco né? esta manera de Mas Pablo Tíquico, tratarlo, irmão, foi pero também Tíquico quem levou a también carta fue aos quien llevó la Colossenses. carta a los Paulo, colosenses. na carta, Pablo não en deu la muitas carta nos dio informações muchas sobre a informaciones sua própria sobre situação, su mas propia sabia que situación, pero sabía Tíquico que o faria de Tíquico maneira lo completa e haría de detalhada. manera Tíquico foi completa mandado y justamente detallada. para dar Tíquico essa fue mandado informação, para né? dar esta información a la iglesia. Irmãos, é Hermanos, muito bonito ver. es muy lindo É ver muito esto. saudável, Es muy irmãos, saludable, ver a hermanos, relação ver la orgânica relación entre a orgánica igreja entre e la o iglesia y apóstolo el e a apóstol preocupação y la mútua, preocupación mutua, tanto na igreja tanto en la em iglesia en Éfeso Éfeso como en la iglesia en né? Colosas. Essa Esta preocupação preocupación de informar, Pablo, mandar alguém para informar que ele está informar, bem, mandar a alguien embora que él esteja está na bien, prisão, aunque esté mas en la ele está prisión, bem, Deus pero él está está cuidando dele, bien, né? Dios lo E está ele também cuidando. queria Y saber él as también quería notícias dos saber irmãos, las tanto em noticias de los Éfeso hermanos, como em tanto en Colossos. Éfesos como en Essa Colosas. relação é bela Hermanos, demais. É esta uma coisa relación do es muy corpo. bella, es algo del Não é cuerpo. organização No humana, es una é coisa organización do humana, corpo. es cosa Irmãos, del graças cuerpo. ao Senhor, Hermanos, nós temos gracias al essa Señor, ligação. nosotros Já tenemos é um esta tecido unión, de amor, ya irmãos, es un que o Senhor tejido está de amor que el Señor está né? confeccionando, Entre Paulo e perfeccionando essas igrejas. entre Pablo y estas iglesias. Deixe-me ver aqui. Déjenme ver. E a bela relação Y la entre bella Paulo e relación Tíquico entre Pablo y também Tíquico merece también atenção. merece la Embora atención. Paulo Aunque tivesse Pablo uma função estuviese tão una mais función importante do que más Tíquico importante na que obra do Tíquico Senhor, en la obra ele del o Señor, trata como él lo irmão trata como un amado hermano e fiel amado y ministro fiel e ministro conservo y no consiervo Senhor. en el Irmão, Señor. não há, Hermanos, é onde eu quero chegar. es aquí falar donde pouquinho quiero disso, llegar, hablar un poco de porque esto. depois que Porque terminar después que 24 terminen los mensajes, 24 eu mensajes, vou hermanos, voltar yo para voy a as 7 volver igrejas a las de 7 Apocalipse. iglesias de Apocalipsis. E ali eu Y vou allí mostrar yo o voy a grande mostrar el problema, gran problema, irmãos, hermanos, grande raiz la da gran degradação, raíz de la degradación, de la decadencia y irmãos, degradación da igreja, em toda a de la história da iglesia, en toda la E a historia de la hierarquia iglesia. surgiu na Es igreja. la jerarquía que surgió en la iglesia, el clericalismo. Irmãos, Allí, os hermanos, bispos já são los outra obispos ya categoria, son né? otra E categoría. o clero, Y el os clero demais são y los leigos. demás son E laicos. começou a ter Y esse comenzó a tratamento tener este diferenciado, tratar irmão, por causa diferente, dessa diferenciado. hierarquia, Esta veio toda a jerarquía corrupção. vino con Você toda sabe la que o homem corrupción. Usted sabe que el tem hombre dentro de si tiene mesmo, dentro né, de sí mismo essa ambição esta por posição, ambición e por você la sabe posición. quando Usted você sabe tem cuando uma usted tiene una posição acima posición dos outros, sobre los e otros você então y usted tem entonces poder tiene acima dos poder outros, sobre los e esse otros poder y te este traz poder te privilégios, trae privilegios poder traz y este traz a poder você trae a tratamento usted un diferenciado. tratamiento Esse diferente poder, y irmãos, este fez- poder, hermanos, fez, hizo irmãos, detonar processo hizo de que comience todo un clero proceso foi de que reivindicando todo para si el cada clero vez mais honra para si, reivindicó cada vez más honra para sí mismo, cada vez más destacados ellos, y esto deformó a la iglesia. Por eso, hermanos, el Señor quiere hacer volver a la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia, ¿qué es? Es el amor fraternal entre los hermanos. Hermanos, nosotros somos hermanos. Não tem hierarquia No na hay igreja. jerarquía en la iglesia. Tem respeito Hay respeto e honra, y honra. né? Pelo que o Senhor nos Por lo que colocou el na Señor nos frente, pela colocó delante função de cada nuestro, por la mas función de não cada é uno, pero no hierarquia, es jerarquía. não é posição. Ninguém aqui No irmão, es tem uma posición. posição superior aos outros. Nadie aquí tiene una posición né? Irmão, por superior a los isso, otros. Por isso é eso, bonito, irmão. esto es muy bonito. Isso é bonito que Paulo Esto falou. es bonito lo que meu, Pablo como é que dice. é meu amado irmão. Mi Fiel amado ministro de hermano, Cristo, fiel meu ministro conservo. de Jesucristo, pensou mi Paulo, consiervo, ya A pensó liderança da obra, el liderazgo de ele la tratar o obra, irmão, el tratar né? al Meu hermano. amado irmão. Irmão, Mi isso é amado bonito. hermano. Isso que é bonito. Esto es Eu muy não sei lindo. o quanto eu consigo Yo no sé cuánto arrancar yo meu coração para consigo mostrar para vocês, arrancar mi irmão. corazón para É mostrarle por aí esto. que
por ahí que salió la degradación. Y para este camino que nosotros debemos volver. Nós somos irmãos. Nosotros somos hermanos. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada miembro tem que Cada honrar miembro outro tiene membro. que honrar a Não otro é para miembro. isso que nós estamos Es para aqui, esto tá? que estamos Amém. aquí. Mas eu só Amén. vou falar até aí, Solo que voy a depois hablar eu hasta vou falar aquí. mais Y quando después entrar voy a nas hablar sete igrejas más cuando entremos en de las 7 Apocalipse. iglesias de Apocalipsis. Vamos lá. Vamos a continuar. Em sua companhia, En su compañía vamos continuar vamos a continuar en la lectura. Colosenses 4, versículo 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, Con Onésimo, amado y fiel hermano, irmão, que es uno de vosotros. Ele vos farão saber Todo lo que tudo acá por pasa aqui os lo harán saber. Irmãos, Hermanos, Ele llama a Onésimo de fiel y amado hermano. Quem é esse ¿Quién es Onésimo? este Onésimo? Onésimo Onésimo era un esclavo. era um escravo, Era un esclavo que que huyó de seu de su señor Filemón, Filemón y que defraudó a su señor para huir. Probablemente él robó algo para tener dinero para sobrevivir y huyó a una gran ciudad que es Roma. Entonces, de repente, este esclavo sin vergüenza, voy a hablar así, que defraudó a su señor y huyó y encuentra a Pablo. Y Paulo no pierde la oportunidad. Pablo redimiendo el tiempo, predica el evangelio a este esclavo y él se convirtió. Y no solo esto, hermanos, él se tornó cooperador de Pablo. Se tornó una persona útil. Hermanos, esto es que es lindo en la iglesia. Pablo llama a un esclavo, uno que defraudó a su señor. Después él lo llama de qué? De fiel lo llama fiel hermano, amado. Fiel y amado hermano. Fiel y amado hermano. En el siglo 2, 3 ya no lo llamaría así. En el siglo 2, 3 el obispo, después surgen los arzobispos, después los cardenales y después surgió el papa. Hermanos, la jerarquía cada vez más es destacada, pero en el tiempo de Pablo no era así. Mi amado, fiel hermano. Hermanos, ustedes entienden. Nosotros tenemos que volver a este espíritu. Yo estoy luchando para volver a este espíritu. Oh Señor Jesús. ¿Qué más? Ele vos farão saber tudo Él os hará saber todo lo que sucede aquí. Entonces él mandó a Tíquico y el acompañado mandó a Onésimo. Por eso, hermanos, el mensaje 24, yo voy a incluir dentro del encargo de Colosenses a Filemón, porque tiene todo que ver con Colosenses. ¿Por qué? Porque Pablo está mandando de regreso al esclavo fugitivo. E o seu senhor necesita entender. O senhor Filemón não Su deve señor estar entendendo nada. Filemón no debe entender nada. Pablo, ¿qué es esto? Esse aqui fugiu de mim, roubou de mim. huyó de E agora você mí, está me mandando de robó volta y ahora com essa usted honraria toda. lo está mandando de regreso con toda esa honra, amado y fiel Paulo hermano. tinha ¿Qué que es explicar eso? pro Filemón, Entonces não Pablo tinha? tenía que explicar a Filemón, ¿no es Por así? isso que ele mandou a Por carta a eso que Filemón. él mandó la carta a E Filemón. foi levado Y junto, fue essas duas llevado cartas foram juntos. juntas. Estas dos cartas fueron A carta aos juntas. Colossenses La carta a los e a carta a Colosenses y Filemón, la para carta a Filemón não Filemón. entender mal. Para que Filemón no entienda mal. Esse é o próximo mensagem, Este vamos es falar el agora. Tá? próximo mensaje, no vamos a hablar Senhor ahora. Jesus. Oh Señor Jesús. E, irmãos, o Onésimo era um Onésimo era un escravo esclavo que fugiu que do seu senhor Filemón. huyó O seu de su nome señor significa útil. Filemón, y su Era nombre um quiere nome decir comum dado aos útil. escravos na época. Acho que Era un nombre um escravo, común quando se torna muito útil dado pro en la seu senhor, época. ele acaba dando o nome de Esclavo. útil, Onésimo. Un Mas esclavo mal que es sabe útil esse a su útil señor fugiu, termina né? con el nombre de Onésimo, pero él huyó. Hein? Por la carta de Pablo a su señor Pela carta de Filemón, Paulo da a ao seu senhor entender que Filemón, dá a aparte entender que de ele, além él de haber ter huido, fugido, le causó un prejuízo ao seu perjuicio. senhor. Tal vez haya Provavelmente tenha hurtado furtado algum bem algún valioso, bien alguma valioso soma o em algún valor en dinero. El esclavo en la época del Imperio Escravo Romano na época do Império era Romano, propiedad de era su señor, propriedade era do propiedad. seu senhor, era Como propriedade. usted compra un camión, un Como você auto, compra un caminhão, automóvil, você una compra carro, máquina, es compra, su propiedad. Uma máquina, Usted é tiene sua derecho a hacer propriedade. lo que quiera. Você tem Si direito de fazer usted o que quiere quiser. Se quiser comprar carro un e automóvil tombar, y tirarlo al jogar num precipicio, lo puede joga, hacer. né? Se você compra um Y escravo si e usted não gostou compra de un quiser matar, esclavo pode y no matar le porque é gusta, sua usted puede propriedade. matarlo. Así era el Assim era o esclavo. escravo naquele El tempo, esclavo. tá?
sus señores tenían el derecho de vida y de muerte sobre de los morte esclavos. sobre os escravos. Eran Eram considerados meras solamente ferramentas herramientas de trabajo. Entonces, en aquel tiempo né? Então, no naquele había tempo não escuela tinha para escola que para se formação formen profissional. profesionalmente, no Tinham no faculdade había para facultad para formar que se formen engenheiros, como não tinha nada disso. ingenieros. En aquel Naquele tiempo tempo eran era o como quê? campos, haciendas. São campos, ¿Y fazenda, dónde né, tal. usted E, iba a e buscar onde trabajadores? você ia buscar No trabalhadores? es en los clasificados Não de los é nos periódicos. classificados do Usted jornal, tiene não. que comprar Você tem que esclavos. comprar Como se compra una escravos, máquina. né? Como se compra Um uma equipo. máquina, se compra um equipamento. E assim Y eram, los tá? esclavos E eran qué? os escravos Eran eram o los quê? Eram pueblos, venían de pueblos vinham de conquistados povos a través, conquistados. por eso allí Através había disso, guerras ali havia para un guerras, reino né? poder Para vencer al poder otro reino y vencer tomar a o las outro e personas pegar de ese as otro pessoas reino para desse ser outro reino esclavos. para ser escravos, Así né? Assim es que é que tenían los tinham recursos. os recursos. Entonces né? un esclavo Então, venía escravo, de un o pueblo escravo conquistado vinha y de el povo esclavo conquistado, también era o escravo esclavo, também alguien que era escravo, nacía de una alguém que esclava nascesse de uma escrava, y o también tá? E ou haya também cometido algún cometido crimen algum crime específico, específico, él podía tornarse un pode, de repente, esclavo se tornar o por escravo, ser de e algún por pueblo ser de algum derrotado, povo conquistado, ya derrotado, dije esto, conquistado por outro, já falei, también podía também podia se tornarse tornar esclavo por causa de por una causa de uma deuda. dívida. Usted tiene una deuda, no, Você no tá tiene com uma cómo dívida, pagar, não tem entonces como se pagar, torna un vira esclavo. né? O o el próprio mismo pai padre, podia vender o filho como el mismo escravo, padre eu não podía tenho vender mais o al que hijo como pagar, esclavo eu vou para vender tener o algún filho como dinero. escravo para Hermanos, ter era algum dinheiro, común né? los Irmãos, era comum os esclavos escravos huir a una fugirem gran ciudad para uma como grande Roma. cidade Y por como la Roma, e provisión de pela Dios, Pablo providência predicó de el Deus, evangelio a Paulo Onésimo pregou o en su evangelho a prisión Onésimo em domiciliaria sua prisão y este se domiciliar, convirtió al e Señor este de se manera converteu muy ao Senhor fuerte. de maneira muito Lo que forte. yo quiero destacar aquí es que O que eu Pablo, quero destacar él aqui é no que tenía Paulo, irmãos, preconceptos ele não sociales. tinha En preconceito aquel social. tiempo, Pablo en Né? verdad Naquele no quería tempo, hacer una Paulo, na verdade, não revolución, queria fazer uma revolução, libertar a a los libertação esclavos. da escravatura, La princesa né? Isabel. A princesa Isabel, Pablo né? no tenía, Paulo no quería hacer esta revolución, não queria pero fazer Pablo essa quería revolução, ayudar a las mas Paulo personas queria ajudar as que pessoas viven que este estavam régimen, vivendo nesse para no regime, vivir en este régimen en la iglesia y no tener en la no iglesia ter este esse preconcepto. Entonces entendeu? Pablo no tenía Então, Paulo preconceptos não tinha sociales, preconceito social, trataba a Onésimo de fiel y amado fiel e hermano amado irmão, y que era do del meio medio de dos los colosenses. Tíquico e Onésimo eram y portadores da Onésimo carta aos eran Colossenses e também portadores de la carta a Filemón. Colosenses Ambos y farão os Filemón, irmãos saberem tudo para o que que ocorre com los Paulo hermanos em sepan Roma, lo que tá? Então vou terminar aqui com Lo que pasaba con Pablo en Roma. saudações. Los saludos Saudai-vos, ahora. Aristarco, Aristarco, mi compañero prisioneiro de prisiones, no os saluda. Senhor, Marcos, y el sobrino de Marcos, Bernabé, primo acerca de del cual Barnabé, habéis recibido sobre quem mandamiento. recebestes Si fuese a instruções, vosotros, e se ele for ter recibidle. convosco, acolhei-o, Jesús, né? llamado E Jesus, justo, que son los conhecido por únicos de la justo, circuncisión os que quais me são os ayudan únicos en el da reino de circuncisão Dios que cooperam y han sido para pessoalmente mí un comigo consuelo. no reino de Deus, eles têm sido o meu Yo voy a lenitivo. explicarle a ustedes. Bom, eu vou explicar a Aristarco vocês. era un macedonio Aristarco de era um Tesalónica. macedônio Él de participó de aquel Tessalônica. tumulto Ele en participou Éfeso. daquele tumulto em Esto está en Éfeso. Hechos Isso está em 19, Atos 19, 29. Yo 29. leí Eu para li ustedes, para ustedes ya lo vocês, vieron. vocês viram lá. Por eso Por era isso era conocido conhecido de los hermanos dos en irmãos Colosas, de porque él Colosas, estaba en porque eles Éfeso. estavam em Éfeso, En Éfeso. tá? Juntamente con Tíquico, él Juntamente com acompañó Tíquico, a ele Pablo acompanhou Paulo en na la comitiva para a Grécia, comitiva também hacia já li Grecia. Atos Yo ya 24, leí esto y e fue foi hasta até a Asia. Ásia. Él Ele navegó en navegou no la mesmo misma nave, en el navio mismo e barco con Pablo hasta Paulo Roma. até Roma. Esto está Isso está en em Hechos Atos 27, 27, versículo 2. versículo Entonces 2. Aristarco Então, era el Aristarco compañero de era o Pablo. companheiro Aún de era Paulo, el compañero ainda de era Pablo en la companheiro de Paulo na prisión. prisão. Él estaba en la prisión Estava lá juntamente na con prisão, Pablo. juntamente com Y Paulo, Marcos, né? ¿quién era Marcos? E Marcos, quem era o Marcos? ¿Quién sabe quién era Marcos? Era Juan Marcos. ¿Ustedes aquele recuerdan João Juan Marcos. Marcos? Vocês se lembram do João Marcos? Primo de Bernabé, que primo de se Bernabé, acobardó en el primer acovardou viaje. Na primeira Cuando llegó en viagem, Panfilia. né? Quando chegou na Panfilha, Él volvió ó, a su casa. voltou para Esto casa. no es para mí. Esse aí não Este é para mim, sufrimiento não. no Esse es para mí. sofrimento todo aqui não é para Fue mim, não. a las polleras de la Voltou para as da madre, mãe. que es la hermana de Que é a irmã Bernabé, de María. Barnabé, a Maria, não é isso? Pero Irmãos, Pablo mas hasta discutió
con até discutiu Bernabé com en el segundo Barnabé viaje. na Bernabé quería segunda viagem. llevarlo Barnabé nuevamente a queria este levar de joven. novo esse Este jovem, joven se esse habrá jovem deve ter arrepentido se por el amor de arrependido. Dios, Pelo amor llévenme de de Deus, nuevo. me leva de Y novo, Pablo né? dijo, de Aí Paulo ninguna fala, de manera, jeito nenhum. este nos Né? abandonó. Esse que nos abandonou, Lo voy a tá? llevar y Nos solo levou, va a só traer vai ter problemas problema para para nós. nosotros, pero Né? hermanos, al Mas, final irmãos, no final, de final esto, da, né? Marcos Final se tornó disso, tan útil. Marcos se tornou Por tão eso, útil. hermanos, Por isso, irmão, nunca desprecia nada. nunca despreza Hermano, ninguém. nosotros tenemos aquí entre Como nós nosotros temos aqui aquellos entre nós aqui adolescentes que usted no le aqueles daba adolescentes nada. que você não dava Nuestros nada. jóvenes aquí Aqui, son nossos hoy jovens los aqui, valientes né, de hoje David. são valentes de ¿Quién Davi. sabe pasó por una Quem etapa sabe que passou por uma fase que la caverna de não, Adulán tá son vendo? los más Adulão são adultos? os mais adultos, né? Não eram, né, nós tínhamos. No eran todo Não eram lindos. todos ¿Quién es bonitinhos, todo né? lindo acá? Quem é todo bonitinho? Desde la Né? juventud, Desde a adolescencia. juventude, ¿Cuántos de adolescente, nosotros né? éramos Quantos de rebeldes? nós éramos rebeldes, Nos quantos de nós interesaban éramos las cosas del desinteressados Señor nas y el coisas do Señor tuvo Senhor. tanta E o Senhor misericordia de teve nosotros, tanta hermanos, misericórdia de nós, que hoy irmãos, estamos siendo que hoje útiles en estamos la sendo mano del úteis Señor. na mão Por do eso, Senhor. hermanos, Por isso, este irmãos, Marcos, esse Marcos, él escribió el Evangelio de ele Marcos escreveu o Evangelho de oyendo el Marcos, relato de ouvindo Pedro. o relato de Él Pedro. también buscando Ele y também investigando. buscando, Él investigando escribió el isso. libro Ele de Hechos escreveu o de livro los de Atos Apóstoles. dos ¿No es así, Apóstolos, hermanos? assim, não é isso o nome? Lucas Lucas, né, escribió Lucas Hechos de los escreveu, Apóstoles. né, Entonces, Atos dos Marcos Então escribió el Marcos Evangelio de escreveu o Marcos. Evangelho de Marcos, não é isso? Hermanos, y al final de todo, e no final él das fue contas, cooperador ele de foi Pedro. ser cooperador de Entonces, Pedro. ¿cómo Então, no como podemos não podemos menospreciar, despreciar a nadie que tuvo algún desprezar pasado ninguém que teve algum problemático? passado problemático, né? E Yo voy a leer lo que olha aqui, escribí eu aquí. vou ler o que eu escrevi aqui, tá? Pero Marcos ahora hace Porém, parte del Marcos equipo agora faz misionero parte de da Pablo. equipe missionária de Esto Paulo. 12 años después Isso, de 12 su anos abandono depois en de seu Panfilia. abandono em Esto ya Panfilia. sucedió Isso já 12 años aconteceu después 12 anos y depois. 5 años E después 5 anos de esta depois carta, dessa a los dessa Colosenses. carta aqui aos Colossenses, En 2 Timoteo Em 4:11, 2 Timóteo Pablo 4:11, habla a Timoteo de la Paulo fala para importancia Timóteo de da Marcos para el importância do ministerio de Marcos para o Pablo. ministério de Vamos a Paulo. mirar, Vamos olhar, 2 Timoteo 4:11. 4:11. Señor Jesús. Senhor Jesus. 2 Timoteo 2 Timóteo 4:11. 4:11. Isso, né? Dejen mirar. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Eu estou no lugar. Solo Lucas está conmigo. Somente Lucas está comigo. Né? Lucas, Toma a Marcos toma y contigo tráelo Marcos, conmigo porque e me es traze-o, útil porque para me el é ministerio. útil para o Aquel que ministério. era inútil ahora Aquele se que era tornó inútil, útil. agora se tornou Como útil, né? Onésimo. Que nem o Oh, Señor Onésimo, Jesús. né? Entonces, Ó, el Senhor gran Jesus. Então, um grande ejemplo exemplo de de cómo como nunca desistir de ninguém. nadie, aunque en Ainda algún que em momento algum haya momento causado tenha alguna causado alguma decepción, decepção, todos pueden todos ser podem perfeccionados ser y aperfeiçoados tornarse e tornarem útil para el úteis ministerio. para o ¿Y ministério. quién era aquel E Jesús? quem era aquele Jesus? Jesús el justo. Jesus, o justo. Él era un né? judío Ele era um judeu convertido que cooperaba con convertido, Pablo que en el cooperava com Evangelio. Paulo no Evangelho. Jesús Jesus no era um nome algo que no bem era comum común na en la época, época, porque porque era Jesús uma forma es la forma né, hebraica del uma forma, nombre do hebraico nome Josué. hebraico Josué. Y Josué, Jesús, entonces, y él Jesús. hace parte Então ele de faz los de parte la circuncisión dos da que circuncisão cooperan que con Pablo cooperam personalmente com por Paulo, el reino de Dios, pessoalmente los pelo cuales reino de han Deus, sido un os consuelo quais para têm Pablo. sido um consolo Pablo para no era el único Paulo no era judío o de la único circuncisión judeu que da estaba luchando por el circuncisão que estava Evangelio. lutando Él tenía pelo algunos Evangelho. otros Ele tinha convertidos. alguns outros También convertidos, estaban né? cooperando con él. Também Y estavam usted sabe cooperando que com cuando ele. él Você iba a la sabe tierra de quando los ele ia na gentiles, terra dos gentios, en sus 3 na- primeros nas viajes, suas 3 muchas primeiras veces viagens, él muitas hospedaba vezes en la casa de la circuncisión convertidos. Él era hospedado allí. Entonces formó una base de ayuda para que Pablo pueda hacer estos viajes. Entonces Jesús el justo era uno de estos que cooperaba con él. Y vamos a continuar. ¿Qué es Epáfras? Versículo 12. Versículo 12. Os saluda Saúda-vos, Epáfras, Epáfras, que es que é entre dentre vós, vosotros, siervo de Cristo Jesús, o quien qual se esfuerza esforça sobremanera continuamente con continuamente vosotros por vuestras oraciones, para que os conservéis perfectos y plenamente convictos en toda voluntad de Dios. Y de él doy testimonio de que mucho se preocupa por vosotros y por los de la Odisea y Herápolis.
Y este Epafras, ya he mencionado, probablemente cuando Pablo en Hechos capítulo 19, Pablo quedó 2 años en la escuela de Tirano, ministrando la palabra. Probablemente Epafras fue uno que fue perfeccionado y se tornó obrero y levantó la iglesia en Colosas, levantó la iglesia en Laodiceas y la iglesia en Hierápolis. Y Pablo entonces lo llama de siervo de Jesucristo, y él se ha empeñado en oraciones por los colosenses y por los de la Odisea y Hierápolis, para que se conformen perfectos y convictos en toda la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ya hablé sobre esto. Y Lucas, ¿quién es Lucas? Lucas era un médico amado que cuidaba de Pablo. Usted puede ver esto en 2 Timoteo 4:11. ¿Por qué yo quiero leer 2 Timoteo 4:11? Porque en 2 Timoteo Pablo dice que todos los de Asia me han abandonado. Pero hermanos, Lucas no lo abandonó. Lucas era el fiel. Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Hermanos, Lucas acompañó a Pablo como su médico personal, cuidaba de su salud, hasta aún en los momentos finales de Pablo. Porque 2 Corintios ya es Pablo en sus momentos finales. Él fue martirizado allí y Lucas aún le acompañaba. Gracias a Dios, hermanos. Todos los de Asia abandonaron a Pablo, pero él tenía algunos fieles. Y uno dentro de estos fieles no está dentro del libro de Colosenses, es Onesíforo. En 2 Timoteo capítulo 1. Versículo 15 ele fala: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo y nunca se envergonhou das minhas algemas. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Usted sabe, alguien en el tiempo de la segunda prisión de Pablo, Pablo era preso en la segunda vez en la prisión por el emperador Nerón como un criminal. Y quien se asociaba al criminal estaba arriesgándose a ser preso y muerto. Por eso que todos abandonaron a Pablo. Si yo decía, yo soy uno con Pablo, estoy siguiendo a Pablo, usted podía ser preso y muerto en el Imperio Romano. Aún más, imagínese en Roma. Onesíforo se arriesgó su propia vida, procurando, porque él no sabía cuál era la prisión donde Pablo estaba, y buscó solicitamente dónde está Pablo, y él lo encontró, Pablo, y lo confortó. Ciertamente, él le llevó lo que necesitaba. Hermanos, miren, qué lindo. Aunque haya muchos que abandonaron a Pablo, pero hay algunos fieles. Esto ya es otro capítulo que no quiero entrar mucho en este tema. Vamos a terminar ali. Vamos a terminar, mi tiempo ya ha terminado. Versículo 15. Versículo 15, né? Saludad a los hermanos que están en la Odisea y Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Igualmente perante vós, né? Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hermanos, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, voy a terminar de leer. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces voy a terminar de explicar. Los hermanos de la Odisea son mencionados porque viven. Ellos son vecinos de Colosas, Laodiceas. Nosotros, algunos de nosotros visitamos la Odisea. César, usted fue conmigo. Usted también fue. Entonces, la Odisea está sobre
fica al norte acima, né? Ao norte de Colosas. de Es Colossos. así, ¿no? É isso, né? Hierápolis E está Hierápolis más fica al norte y mais ao también norte. es más E elevado. também mais Hierápolis elevado. era una Hierápolis ciudad era uma de aguas cidade termales. de águas Entonces termais. los romanos Então os construyeron romanos construíram, né, ¿cómo se dice? como é que Un fala? resort. Resort. Un lá. resort. Construíram resort. Un hotel né, resort de de aguas Então, termales. quem Quien queria iba a tomar bañarse. banho, tal, então lá tinha Hoy hoje hay ainda tem ruinas ainda aún de com esas pedras, piedras. tudo. Entonces los Então, os ricos, ricos, los né, más os privilegiados, mais se privilegiados bañaban tomavam allí porque água ahí lá, salía agua saía água caliente, quente. en Era lugar de aguas termales. Y esta agua caliente que salía de Hierápolis bajaba corría hacia la Odisea. para la Odisea. Entonces, el agua caliente que agua sale quente de que Hierápolis, sai cuando de llegaba Hierápolis, quando a chega la na Odisea, Odisseia, llegaba chega tibia. morna. Por eso, para la iglesia en Por la isso, para a Odisea, igreja na Odisseia, en la né, carta ali a na los de la carta Odisea, en Odisseia, Apocalipsis 3, em dice Apocalipse 3 fala que no es ni que não caliente é ni nem frío. quente, nem Ustedes frio, son né, tibios. vocês são mornos. Estoy por Estou a vomitarte de ponto mi de boca. vomitar-te da Esta minha agua boca. llegaba Essa tibia. água chega morna. Entonces, né? por eso que Então, en por esta isso que región nessa y en região, Colosas, e aí Colosas fica está mais más ao al sur. tá? Então, Más é o mais menos, ou esa es la geografía de la região. región. Entonces, Então a carta, né? la carta de Pablo a a los carta de colosenses Paulo para era os la palabra de Colossenses Dios era para a dar palavra de dirección Deus a la para dar iglesia, direção à igreja, conteniendo el contendo alimento alimento espiritual espiritual, y instrucciones instruções para para ser serem seguida. seguidas. Y las cartas de Pablo eran encaminadas y intercambiadas entre las iglesias porque era la palabra profética de la época. Imagínense la dificultad de los hermanos, las personas a recibir la palabra profética. Por eso el Señor necesitó esperar 20 siglos para llegar en este exacto momento, casando tomando la condición espiritual, condición espiritual de la iglesia con la tecnología. No sé si ustedes perciben esto. Antiguamente, para el que llegue una carta, tenía que ser llevado a caballo o otro medio de transporte. No sé cuánto tiempo, cuántos días o meses o semanas para llegar a una ciudad. Y llegando a esta ciudad, esta carta era leída a la iglesia. No había como imprimirlo, ustedes no tenían esto, y después era llevado para ser leída en otra iglesia, y la carta de otra iglesia era leída en esta iglesia. Hermanos, ¿cómo era difícil el acceso a la palabra profética? Hermanos, hoy, esta palabra que estoy dando hoy de mañana, a la noche todas las iglesias van a tener acceso, y hoy a la noche o mañana, ¿no es así, Rafael? Rafael, ¿dónde estás? Cadê Rafael aí? Ya estarán las notas de los mensajes, del mensaje. Y por lo menos hoy a la noche o mañana temprano, la inmersión del día lunes ya estará lista. Já estará pronta. ¡Qué cosa maravillosa! Que coisa Por eso, hermanos, maravilhosa. el Señor tuvo Por que isso, esperar irmão, o 20 Senhor teve que siglos. esperar 20 séculos. Y ahí el Señor Aí o permitió Senhor que en estos permitiu que 20 nesses 20 siglos séculos expusesse el hombre entrase en la la degradación. degradación. ¿Hasta ¿Para dónde dónde el el hombre hombre puede puede caer caer en la historia de la en la iglesia? historia de la Gracias al iglesia. Señor, Y gracias al nosotros Señor, realmente irmãos, estamos al estamos final de al los final dos tiempos. tempos. No podemos precisa esperar esperar más. mais. Todos Nós temos tenemos tudo en na nuestras mão, manos. né? Então, Un irmãos, corazón correcto, amor a la palabra amor à palavra profética, profética, hacer né? habitar Habitar la Cristo, palabra fazer de habitar Cristo a palavra de abundantemente en Cristo nosotros, abundantemente practicando em la palabra y praticando con a esta palavra, rapidez e que com essa nosotros tenemos rapidez que acceso a nós la palabra temos de acesso à profética, palavra nos vamos a traer al Señor nós de vamos trazer o regreso. Senhor de volta. Y Arquipo debía ser Arquipo, uno de irmão, los devia ser líderes de la dos iglesia en líderes da igreja Colosas, em Colossos, que que Pablo Paulo llamó chamou de compañero de lucha en Filipenses capítulo 2. Não vou No voy a entrar en detalle porque después voy a entrar en Filipenses. Él puede haber sido hijo de Filemón. Pablo lo exhorta para cuidar del ministerio que recibió del Señor Jesús, aunque cada uno tiene un ministerio que recibió del Señor, pero todos nuestros ministerios son para un único ministerio y tiene el objetivo de hacer la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y Pablo fue constituido ministro y dispensador principal de las gracias de Dios para dispensar el misterio de Cristo, Efesios 3, del 2 al 11. Como líder de la obra, Pablo anima a Arquipo a cumplir su ministerio. Entonces yo también ayudo para encorajar a todos ustedes para cumplir su ministerio. No
no sea negligente. não seja El Señor lo negligente. colocó a O usted Senhor en el colocou cuerpo de você Cristo no corpo para de su Cristo papel. para o Sea seu papel. fiel Seja a fiel, donde el Señor te colocó, aonde sea o Senhor te fiel colocou, seja a fiel este ministerio suyo. esse Entonces, ministério hermanos, seu. aunque Então, Pablo irmãos, tenía embora Paulo personas tinha para pessoas escribir para cartas para escreverem él, cartas para pero ele, él mas quiso ele terminar fez esta questão de carta terminar essa escribiendo carta con su escrevendo com o puño y próprio letra punho los as saludos saudações finales. finais. Él pide Ele para que pede para recuerden lembrarem sus das suas cadenas. algemas. Hermanos, Irmão, no não es é fácil fácil. alguien Alguém preso. preso. Imaginen Imagina, la segunda irmãos, prisión. a La primera segunda prisão. prisión, A primeira él prisão, aún tenía ele ainda algunas tinha regalías. certas Él podía regalias. alquilar Ele una podia alugar uma casa y e un um soldado romano ficava estaba do lado dele, talvez al lado de él, ligado a tal vez corrente. atado con una cadena, pero Mas con a la segunda segunda prisão, irmãos, já era prisión criminoso. era un Foi criminal. preso Él como fue preso criminoso. como un Ele criminal. era tratado, Él era irmãos, tratado de la peor manera maneira posible. Usted Você imagine imagina la higiene de la a época. higiene da época. Usted imagina Você la falta de imagina a falta de ventilación. ventilação. A falta En los nos calabozos, en las calabouços, prisiones nas romanas, prisões hermanos, romanas, el mal irmãos, olor, no mau cheiro, todo né? tipo de Em toda enfermedades, sorte de era doença, terrible. irmão, era terrível, Entonces era Pablo terrível. recuerda, Então Paulo dice, lembra, recuerden lembra-se mis das minhas cadenas, algemas. oren por mí, Ora por mim. que el Señor me dé Que o gracias Senhor me dê para graças, soportar né? todas Para estas suportar situaciones. todas essas situações. Hermanos, las Irmãos, as cadenas algemas de de Pablo Paulo deben devem nos animarnos a encorajar tener el a termos mismo o mesmo espíritu de espírito martirio y de martírio sacrificio e de y de sacrifício entrega por el e de Evangelio, entrega por pelo la obra Evangelho, de Dios pela obra y de por Deus la e iglesia. pela Por eso, igreja. hermanos, Pablo Por isso, irmão Paulo habló en Hechos falou lá em capítulo 20, Atos y yo capítulo 20, uso eu las uso palabras de Pablo as como palavras de mías. Paulo, as minhas. Hechos Atos 20, versículo versículo 24, él dice así: né? Ele diz assim, en porém, nada em considero nada preciosa mi considero a minha vida vida preciosa con para tal mim que mesmo, termine contanto mi que carrera complete y a el minha ministerio carreira que e o recibí del ministério Señor que Jesús recebi do para Senhor dar Jesus, testimonio para del testemunhar Evangelio de o la evangelho gracia de Dios. da graça de Deus. Realmente, cuando llega a 2 Realmente, quando chegou em Timoteo, 2 él Timóteo, completó la ele carrera. completou a carreira. Y él dijo, né? yo E ele sé falou, que eu la sei corona de que a justicia coroa da me justiça está já me guardada, está no guardada. solo para mí, Não sino a somente todos mim, los mas que a aman todos su quantos venida. amam a vinda do Senhor. Que esta palabra E pueda essa haber palavra animado a possa ter ustedes encorajado a vocês trabajar más a en el trabalhar norte de mais aqui Brasil. no norte do Vamos a Brasil. llevar el Evangelio Vamos del levar o reino. evangelho do reino. Todas las partes de Todas este as mundo. partes deste Jesús mundo. es el Jesus é o Señor. Senhor.